Buenos días, mis estimados hermanos. Por la gracia de Dios y solo por su misericordia estamos despiertos un nuevo día. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias damos por su amor, su misericordia, y rogamos siempre, Señor, perdone todas las faltas de su pueblo. No tome en cuenta, Señor, nuestras flaquezas, nuestras fallas, sino en los méritos de su Hijo Jesucristo es que siempre buscamos su rostro. Pedimos que usted sea misericordioso con nuestros hermanos enfermos, con nuestros hermanos que todos los días salen a laborar, los que están en los hospitales, los que están en sus hogares. Que su providencia sea en la mesa de su iglesia en estos tiempos donde no hay trabajo para muchos. Señor, rogamos que usted siga obrando en favor de todos aquellos que claman esperando una respuesta en medio de las pruebas que pasan. Que traiga paz a los corazones angustiados, que las noticias que hay y que circulan en las redes sociales no atemoricen el corazón de su iglesia, sino que en medio de todo ello resplandezcan sus promesas como verdaderas en nuestros corazones. Tenga compasión, Señor. En sus manos ponemos la vida de nuestra hermana Karina. Seguimos rogando por su salud y restauración, por la vida de nuestro hermano Héctor Medina, quien también está hospitalizado. Rogamos por la vida de nuestro hermano Mario Ruiz. Siga haciendo, Señor, su obra poderosa en el tratamiento que lleva nuestro hermano Cel Rayón, con nuestro hermano Antonio Hernández, con nuestra hermana Carmela Valdés, con nuestro hermano Sergio Robles. Rogamos por Isabelita, Señor, que siga usted obrando poderosamente en su vida. Rogamos por nuestras hermanos de la iglesia que van a laborar al sector salud, por nuestra hermana Alma Rivera, por nuestra hermana Aide Vázquez, por nuestras hermanas Hernández, y cada uno, Señor, de aquellos que, aunque no están en mi mente, usted los conoce. Cuántos médicos, enfermeras, que ellos sean luz y sal de la tierra, sean esperanza con su forma de enfrentar las pruebas, y las palabras que salgan de su boca sean, Señor, inspiradas por su palabra para hacer bendición a sus amigos. Tenga usted siempre misericordia, Señor, y susténtenos con su diestra, pues se lo estamos suplicando, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre la predestinación y la condenación. La doctrina de la predestinación también tiene otro aspecto muy importante, que es la doctrina de la elección. La elección se refiere tan solo a uno de los aspectos de la doctrina más amplia, la predestinación. Dios, cuando vemos en las Escrituras, declaró que amó a Jacob, pero que odió a Esaú. ¿Cómo se debe entender esta referencia al odio divino? La predestinación en ese sentido es doble. La única manera de evitar la doctrina de la doble predestinación sería el afirmar que Dios predestina a todos a ser escogidos, o que no predestina a nadie a ser escogidos ni a ser condenado. Como la Biblia enseña la predestinación con claridad en cuanto a la elección y niega la salvación universal, debemos concluir que la predestinación es doble, incluye tanto la elección como la condenación. La doble predestinación es inevitable si tomamos la Escritura cuidadosamente y en serio. El punto crucial, sin embargo, es cómo debe ser entendida esta doble predestinación. Algunos han entendido a la doble predestinación como una relación de causa y efecto, en la cual Dios es igualmente responsable de que el malvado no crea y de que los escogidos crean. Esta posición sobre la predestinación se conoce como la positiva positiva. La posición positiva sobre la predestinación nos enseña que Dios positiva y activamente interviene en las vidas de los escogidos para obrar su gracia en sus corazones y para traerlos a la fe.
Del mismo modo, en el caso de los malvados, obra el mal en los corazones de los malvados y activamente les impide que se lleguen ellos al conocimiento y a la fe. Esta posición ha sido llamada con frecuencia el hipercalvinismo, porque va más allá de las posiciones que a este respecto tenían Calvino, Lutero y otros pensadores de la Reforma protestante. La posición de la Iglesia reformada sobre la doble predestinación sigue un patrón positivo-negativo. En el caso de los escogidos, Dios interviene positiva y activamente para obrar la gracia en sus almas y traerlos a la fe salvadora. Unilateralmente regenera a los escogidos y les asegura su salvación. Como ya hemos dicho en el tema de la salvación, esta le pertenece exclusivamente a nuestro Dios. El hombre no hace nada para obtenerla. Pero en el caso de los malvados, no obra el mal en ellos o impide que se acerquen a la fe. En lugar de hacer esto, los pasa por alto, dejándolos librados a sus propios pecados. Según esta posición, la acción divina no es simétrica. La actividad de Dios es asimétrica con respecto a los escogidos y a los malvados. Existe, sin embargo, un plano de igualdad. El malvado que ha sido pasado por alto por Dios está finalmente condenado, y su maldición es tan real y cierta como la salvación final de los escogidos. El problema se vincula a las afirmaciones bíblicas, como en el caso de Dios endureciendo el corazón de Faraón. Nadie discutiría que la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Eso dice literalmente. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo endureció Dios el corazón de Faraón? Lutero argumentaba que se trataba de un endurecimiento pasivo y no activo. En otras palabras, Dios no creó ninguna nueva maldad en el corazón de Faraón. Ya existía suficiente maldad en el corazón de Faraón para que éste se inclinara a resistir la voluntad de Dios siempre que pudiera. Todo lo que Dios tiene que hacer para que alguien se endurezca es retirar su gracia de dicha persona y dejarla librada a sus propios impulsos hacia el mal. En este sentido, también Judas no es que fue escogido y Dios lo obligó o lo movió a traicionar al Maestro. Más bien, Dios retiró su gracia y Judas actuó conforme a la maldad que había ya en su propio corazón. Esto es lo que precisamente Dios hace con quienes están condenados en el infierno. Los abandona a su propia maldad y nos preguntamos entonces, ¿en qué sentido odió Dios a Esaú? Hay dos explicaciones propuestas para resolver este problema. La primera de ellas lo explica definiendo el odio no como una pasión negativa dirigida hacia Esaú, sino simplemente como la ausencia de amor redentor. Que Dios amó a Jacob significa sencillamente que hizo de Jacob el objeto de su gracia inmerecida. Le dio a Jacob un beneficio que Jacob no merecía. Esaú no recibió el mismo beneficio y en dicho sentido fue odiado por Dios. De esta primera explicación suena un poco rebuscada. Parece querer evitar que se pueda decir que Dios puede odiar a alguien. La segunda explicación le da más fuerza a la palabra odio. Según esta segunda explicación, Dios efectivamente odió a Esaú. Esaú era odioso a la vista de Dios. No había nada en Esaú que Dios pudiera amar. Esaú era un vaso solo digno de ser destruido y merecedor de la ira y el odio santo de Dios. Aquí, de estas dos explicaciones, cada uno tendrá que decidir con cuál se queda. En realidad, las dos reflejan mucho de lo que la Escritura está diciéndonos. Como resumen de este día, diremos que la predestinación es doble, tiene dos facetas. Algunos enseñan que Dios es igualmente responsable de la elección y de la condenación. Esto es característico del hipercalvinismo. La posición sostenida por la Reforma es que la doble predestinación refleja un esquema positivo-negativo. Dios endureció el corazón de Faraón en forma pasiva, no activa.
Dios odió a Esaú en el sentido de que no le dio la bendición de la gracia, o en el sentido de aborrecerlo, de considerarlo un objeto digno de ser destruido. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día son Éxodo, capítulo 7, versículos 1 al 5, Proverbios 16, versículo 4, Romanos capítulo 9, Efesios 1, 3 al 6 y Judas 1, 4. Amados hermanos, parte de estas doctrinas que no son a veces tan fáciles de comprender, oremos a Dios y pidamos sabiduría a su Espíritu para poder comprenderlos, que el Señor nos guíe y nos ayude a conocerlo más. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.